Mi hermana gemela, que es muy querida en la familia, fue diagnosticada con insuficiencia renal y necesitaba un trasplante. Después de algunas pruebas, resultó que mi riñón era compatible con el de ella. Toda mi familia me presionaba para que le donara mi riñón. Lo que ellos no sabían era que solo me quedaba un riñón. Me ataron a la mesa de operaciones y me obligaron a darle mi riñón. Cuando descubrieron que no sobrevivía a la cirugía, todos estaban bastante molestos. Cuando llegaron los resultados de la compatibilidad, todos me miraron. Carla, tú eres la única que es compatible. Vas a salvar a Gabriela, ¿verdad? Mi mamá, con los ojos llenos de lágrimas, me agarró las manos con fuerza. Di un paso atrás, lista para hablar. Mamá, pero solo me queda un riñón. Antes de que pudiera terminar, Pablo, mi supuesto prometido, comenzó a gritarme: Carla, ¿has vivido de la salud de Gabriela todos estos años y ahora dudas? Gabriela es mi gemela fraterna. No teníamos mucho en común. En cuanto a la apariencia, yo era llamativa y audaz, mientras que mi hermana era suave y delicada. Gabriela siempre había sido delgada. Nuestros padres decían que era porque yo era demasiado dominante, llevándome todos los nutrientes en el útero, así que toda la familia siempre la apoyaba, excepto Pablo. Durante los años en que fui ignorada, Pablo fue mi única fuente de consuelo. Miré a Pablo un poco aturdida. No podía entender al hombre enojado frente a mí y al que me había dicho que me amaba ayer. ¿Cuándo empezó Pablo a tener sentimientos por Gabriela? Ya no quedaba amor en los ojos de Pablo, solo odio. No entendía por qué estaba tan enojado conmigo. ¿Podría ser porque no estaba dispuesta a darle un riñón a mi hermana? Eché un vistazo rápido a mis padres. Mi madre parecía preocupada por Gabriela. Mi papá la abrazaba, mirándome con los ojos inyectados de sangre. Mi padre, que siempre había mimado a mi hermana y sido estricto conmigo, ahora me miraba con desaprobación. De repente me di cuenta, después de 23 años en este mundo, de que nunca había sido realmente amada. Sacudí la cabeza y murmuré: mamá, quiero salvarla, pero de verdad no puedo. No puedo darle mi riñón. La vida es dura, pero aún quiero vivir. Aún tengo tantos lugares que quiero ver. Pablo se enfureció aún más al escuchar lo que dije. Ya basta, Carla. ¿Puedes dejar de ser tan falsa? Si realmente quisieras salvar a Gabriela, podrías donar un riñón. Es solo un riñón. Podrías estar salvando la vida de tu propia hermana. Pude sentir mi respiración acelerarse y un dolor agudo en mi pecho. Miré al hombre que pensaba que era mi única esperanza y sentí que algo se rompía dentro de mí. Respiré hondo. Puse una expresión valiente y miré a Pablo a los ojos. No lo haré. Tan pronto como terminé de hablar, mi padre, que normalmente era refinado, me dio una bofetada en la cara. La bofetada me mandó al suelo. Mi mejilla se hinchó al instante y mi cabeza comenzó a zumbar. Podía saborear un poco de sangre en mi boca. Mi madre estaba cerca, observando con una mirada de fría aprobación en su rostro. Pablo me lanzó una mirada oscura. Luego marcó un número en su teléfono. Su voz era baja, por lo que no podía entender lo que decía. Por las miradas ocasionales que me lanzaba, podía decir que no era nada bueno, como sospechaba. Después de terminar la llamada, Pablo caminó lentamente hacia mí. Se agachó, pareciendo una vez más el prometido amable y cariñoso que solía conocer. Pablo levantó suavemente mi barbilla y tocó mi mejilla hinchada. Me estremecí involuntariamente por el dolor. Pablo me miró con ternura, pero sus palabras eran frías y despiadadas. Carla, sé buena, ¿vale? ¿No quieres casarte? Ya he preparado la cirugía. Una vez que esté hecho, nos casaremos. Traté de apartar mi barbilla de la mano de Pablo y di un par de pasos hacia atrás. De repente sentí ganas de reír. Me puse de pie y me acerqué a mi madre, preguntándole una última vez, realmente con la esperanza de que me diera una respuesta. Mamá, ¿estás de acuerdo con el plan de Pablo de forzarme a la mesa de operaciones? Los ojos de mi madre brillaron con impaciencia y disgusto. Rápidamente recuperó la compostura, secándose unas lágrimas. ¿De qué estás hablando? Estás siendo ridícula. Eres mi hija también. Claro que no quiero verte pasar por un dolor innecesario. Por eso sería mejor que simplemente donaras tu riñón a tu hermana. Sentí como si estuviera de pie en una montaña nevada, temblando por el frío que parecía penetrar mis huesos. No pude evitar reírme. Me reía tanto que las lágrimas me corrían por la cara y mis mejillas se sentían aún más frías. Sentía que mi corazón se rompía, así que cerré los ojos. No voy a firmar los papeles de donación de órganos. Si realmente quieren que le done mi riñón a Gabriela, entonces átame a la mesa de operaciones. Pablo me observaba con calma, probablemente pensando que esto era alguna nueva táctica para hacérmela difícil. Está bien, entonces te ataremos. Pablo y mis padres no me presionaron para que firmara. Estaban dispuestos a aceptar cualquier método de donación, siempre y cuando Gabriela recibiera mi riñón. Cerré los ojos sin luchar, pero aún así me ataron las manos y los pies con cuerdas. Luego me colocaron en la mesa de operaciones. Tan pronto como encendieron la luz quirúrgica, comencé a llorar. Aunque mis ojos estaban cerrados, estaba confundida. ¿Por qué no había perdido el conocimiento aún? ¿La anestesia que me acababan de dar funcionaba tan lentamente? Sentí la fría hoja del bisturí moviéndose por mi espalda. Tan pronto como el cuchillo hizo contacto con mi piel, sentí un dolor agudo e intenso. No pude evitar soltar un grito. Mis extremidades comenzaron a tener espasmos incontrolables. Oh, Dios mío. Traté de acurrucarme para aliviar el dolor, pero no servía de nada. Justo cuando estaba a punto de perder el conocimiento por el dolor, escuché la voz del doctor regañando a alguien. ¿Dónde está la anestesia? Por favor, apresúrense y denle anestesia a la paciente. Lo siento, doctor Gutiérrez, pero no podemos. El señor Hernández específicamente dijo que no debía haber anestesia para esta señorita, así que hasta el derecho a la anestesia me había sido negado. Me mordí la lengua, negándome a hacer otro sonido. Supuse que
que Pablo probablemente estaba afuera, esperando verme quebrar. No le iba a dar esa satisfacción, pero no podía aguantar mucho más. Justo antes de perder el conocimiento, escuché la voz del doctor sonar alarmada. ¿Qué? ¿Solo tiene un riñón? De repente, el monitor cardíaco de Gabriela comenzó a sonar frenéticamente. Doctor Gutiérrez, su condición está empeorando. Necesitamos trasplantar ese riñón ahora mismo. Pablo llamó con algunas noticias. Doctor Gutiérrez, necesito que se asegure de que el trasplante de Gabriela sea un éxito, cueste lo que cueste. Gutiérrez apretó la mandíbula, me miró y trató de explicar la situación. Pero señorita Morales, te dije que salvaras a Gabriela. Luego, el hombre al otro lado de la llamada la terminó abruptamente. La línea quedó en silencio y pude escuchar los pitidos como un toque de muerte, empujándome hacia el final. Fui golpeada por otra ola de dolor y perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba en la habitación de Gabriela en el hospital. En ese momento, el trasplante de riñón de Gabriela había sido un éxito total y la habitación estaba llena de felicidad. Mis padres estaban revisando a Gabriela, que acababa de despertar. Pablo también estaba allí, luciendo renovado, y observaba cómo Gabriela bromeaba y charlaba con mis padres. Nadie recordaba a la que había perdido el riñón. Solté una carcajada. ¿Cómo es que aún no me había dado cuenta de la verdad después de todo este tiempo? Desde el principio nunca he sido la que realmente les importaba. Salí de la habitación y me dirigí hacia la morgue. Podía sentirlo. Mi cuerpo estaba en uno de esos pequeños cajones fríos. ¿Qué iba a pasar con mi cuerpo? ¿Lo dejarían en la morgue, olvidado por todos? No tuve que esperar mucho para saber la respuesta. Pensé en quedarme cerca de Pablo, mis padres o Gabriela. Tenía que estar cerca de ellos. Después de ver cómo se desarrollaba la feliz escena familiar durante 3 días, finalmente apareció una joven enfermera. Disculpe, ¿podría decirme quién es la familia de Carla? Mis padres intercambiaron miradas. Pablo fingió no haber escuchado. Gabriela cerró los ojos y fingió estar dormida. La enfermera hizo una pausa por un momento, revisando sus notas, y dijo: ¿Estoy en lo correcto? Esta es la habitación de la hermana de Carla. En ese momento, mamá forzó una sonrisa y le preguntó a la enfermera: Enfermera, somos toda la familia de Carla. ¿Causó algún problema? De nuevo, la enfermera miró a mamá con un atisbo de sospecha en su voz. ¿Problema? Parece que usted es la que está causando problemas. Carla falleció hace 3 días, como su familia. ¿No deberían haber recogido ya su cuerpo? La morgue es para los cuerpos, claro, pero no pueden dejarla ahí para siempre. Mamá quedó momentáneamente sin palabras. Como si dudara de lo que había escuchado, se volvió hacia mi padre y le preguntó: ¿Escuchaste lo que dijo la enfermera? ¿Estoy oyendo cosas? La enfermera les entregó mi certificado de defunción y la causa de muerte con una voz amable y suave. Señora, parece que todo está en orden con su audición. Papá y Pablo se acercaron a mamá para leer la causa de muerte en mi certificado. El documento decía que había muerto porque había perdido mi único riñón. Morí de dolor y choque por la pérdida de mi riñón. El rostro de Pablo se volvió pálido, como si estuviera cuestionando a la enfermera o tal vez incluso a mis padres. ¿Por qué Carla solo tenía un riñón? Me sorprendió cómo todo sucedió tan rápido. El éxito del trasplante de Gabriela fue recibido con una alegría casi obscena. Mis padres celebraban como si el mundo finalmente se hubiera alineado en su favor. Y Pablo, él también estaba ahí, sonriendo con esa sonrisa que alguna vez me había hecho sentir amada. Claro, ya no era para mí. Ahora, su devoción era completamente para Gabriela, mi hermana, la perfecta, la favorita. Y yo había sido olvidada como una molestia temporal. Me enterraron sin ceremonia, sin lágrimas. Compraron un ataúd barato, algo que no llamara la atención. Nadie de mis amigos fue informado. Nadie sabía que había muerto. Ni siquiera tuve un funeral decente. Mientras mi cuerpo descansaba en la tierra fría, ellos estaban demasiado ocupados con la recuperación de Gabriela, disfrutando de la vida que les había regalado, ignorando por completo el sacrificio que me costó la mía. Recuerdo claramente cómo empezó todo. Estaba en la habitación, observando desde el rincón oscuro. Gabriela había empezado a sentirse mejor. Pablo, con esa mirada ansiosa, la observaba como si fuera su trofeo personal. «Te ves hermosa, Gabriela», le dijo mientras la ayudaba a levantarse. Lo dijo con tal admiración, como si yo nunca hubiera existido en su vida. Apreté los dientes. Había sido mía esa atención, esa devoción, y ahora no era nada para él. Sin embargo, sabía que todo lo que habían construido sobre mi sacrificio pronto se derrumbaría. Sentí una satisfacción oscura, casi palpable. Sabía lo que venía. Lo había sentido incluso antes que ellos. La enfermedad de Gabriela no había desaparecido, solo se había ocultado, esperando el momento adecuado para regresar. Y cuando lo hiciera, todo el castillo de naipes que habían levantado caería. 2 meses después de mi muerte, se casaron. Fue un evento fastuoso, claro. Pablo siempre había soñado con una boda perfecta. Se casaron en un jardín lleno de flores blancas, rodeados de gente que los admiraba. Ni una sola palabra sobre mí, ni una mención. Era como si nunca hubiera existido. Pero yo estaba ahí, observando todo, sabiendo que pronto la felicidad superficial que mostraban se desmoronaría. Pablo, tan arrogante, no sospechaba que su amada Gabriela pronto se convertiría en una carga insoportable para él. Y entonces comenzó. Gabriela empezó a sentirse mal. Al principio fueron pequeñas molestias, dolores que pensó que eran normales después del trasplante. Es solo mi cuerpo ajustándose, le decía a Pablo con una sonrisa débil. Pero yo sabía que no era eso. Podía verlo en su cara, en la forma en que su piel comenzaba a perder el brillo, en cómo sus ojos ya no brillaban con la misma vitalidad. La enfermedad había vuelto, y con más fuerza que antes. Pablo intentó mantener la calma, pero no pudo ocultar su frustración. En una de esas noches, escuché su conversación.
habitación. Gabriela estaba recostada en la cama, quejándose del dolor en su costado. Pablo, sentado a su lado, intentaba fingir preocupación, pero no lo lograba del todo. ¿No puedes simplemente descansar y dejar de quejarte?, le dijo, su tono claramente irritado. Gabriela lo miró, sorprendida por su frialdad. Pablo, no es algo que pueda controlar. No me siento bien, respondió, su voz temblando. Yo me deleitaba con cada palabra, con cada indicio de su creciente distanciamiento. Pablo, el hombre que alguna vez me prometió el mundo, ahora no podía ni siquiera soportar la presencia de su esposa enferma. Era tan obvio, tan patético. No estaba con Gabriela por amor, nunca lo estuvo. Solo le interesaban su apariencia, su salud, todo lo que la hacía perfecta a sus ojos. A medida que los días pasaban, Gabriela empeoraba. Sus visitas al hospital se volvieron más frecuentes, y los médicos comenzaron a mencionar la posibilidad de que su cuerpo estuviera rechazando el riñón. Yo sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que Pablo se rindiera por completo. Lo vi una noche, caminando por el pasillo del hospital, hablando por teléfono con uno de sus amigos. Su voz era baja, pero pude escuchar cada palabra. No sé cuánto más puedo aguantar esto, dijo con evidente frustración. Esto no es lo que esperaba cuando nos casamos. Pensé que todo estaría bien después del trasplante, pero ahora es como si estuviera casado con una moribunda. No puedo más, ¿entiendes? Sus palabras me dieron un placer cruel. Era exactamente lo que esperaba que sucediera. Pablo, tan superficial, tan egoísta, estaba desesperado por salir de esa situación, por dejar atrás a la mujer que, en su mente, ya no le servía. Lo sabía que eventualmente la abandonaría, y no podría haber estado más feliz de verlo suceder. Los días que siguieron fueron aún más reveladores. Gabriela, cada vez más débil, seguía creyendo en las promesas vacías de Pablo. Voy a estar aquí para ti, le decía él, pero no era más que una mentira. Cada vez que salía de la habitación del hospital, se alejaba un poco más, física y emocionalmente. Yo lo seguía, observando cómo evitaba las llamadas de Gabriela, cómo encontraba excusas para no pasar tiempo con ella. Finalmente, un día, lo vi tomar su decisión. Era tarde, casi medianoche. Gabriela había tenido una crisis y estaba sedada en su cama de hospital. Pablo se sentó en el coche fuera del hospital, mirando su teléfono. Luego, sin una palabra, arrancó el coche y se fue. La dejó ahí, sola, abandonada. Yo sonreí. El hombre que alguna vez me prometió el mundo ahora había revelado su verdadero rostro. Y la mujer que había robado todo lo que me pertenecía, ahora estaba sola, enfrentando el mismo destino que yo. Pero a diferencia de mí, ella no tendría a nadie que la recordara. Me deleité con la forma en que todo comenzó a desmoronarse después de esa noche. Pablo, finalmente liberado del peso que representaba Gabriela, se comportó como si nunca hubiera tenido una esposa. No volvió al hospital, no llamó, no hizo ninguna pregunta sobre su estado de salud. Era como si ella ya no existiera. Y, en cierto modo, tenía razón. Gabriela ya no era la mujer vibrante y perfecta que él había deseado. Era una sombra, atrapada en un cuerpo que rechazaba el sacrificio que yo había hecho. Mi hermana, tan segura de sí misma, empezó a comprender lentamente que estaba sola. En los primeros días, seguía preguntando por Pablo, esperanzada en que él regresaría, pero poco a poco, las respuestas que recibía de los médicos y las enfermeras se volvieron más evasivas. No ha venido hoy, pero quizá mañana, decían, mientras yo observaba desde las sombras. Pero no había mañana para Pablo y Gabriela, no en la forma que ella imaginaba. Finalmente, Gabriela dejó de preguntar. Supongo que en su interior algo se rompió. El mismo sentimiento que me había invadido tantas veces a lo largo de mi vida, la sensación de ser descartada, irrelevante. Mientras su cuerpo se debilitaba, su mente también comenzó a ceder. Podía verlo en su mirada vacía, en la forma en que apenas respondía a las enfermeras, en cómo miraba el techo por horas sin mover un músculo. Mis padres, por otro lado, aún intentaban mantener una fachada. Venían al hospital, pero la preocupación real estaba ausente. Aún la trataban como si estuviera en recuperación, como si todo fuera a mejorar pronto. El fracaso no era algo que aceptaran fácilmente. Se paseaban por la habitación del hospital hablando sobre trivialidades, ignorando la gravedad de la situación. Gabriela, cuando te recuperes, podremos hacer ese viaje a Europa que tanto querías, dijo mamá una tarde, mientras acariciaba su cabello apagado. Gabriela, sin mirarla, apenas movió los labios. Claro, mamá. Yo sentía una mezcla de risa y lástima. ¿Cómo podían ser tan ciegos? Gabriela ya estaba más cerca de la muerte que de la vida, pero ninguno de ellos parecía capaz de enfrentarlo. Era como si mi sacrificio hubiera sido en vano, una jugada más en su teatro de negación. El verdadero espectáculo, sin embargo, fue el cambio en mi padre, siempre tan fuerte, tan seguro de que había hecho lo correcto al forzarme a dar mi único riñón. Lo observé un día, mientras se sentaba en el pasillo del hospital, con las manos cubriéndose el rostro. No dijo nada, no lloró, pero su postura, esa caída de los hombros que nunca antes había visto, me lo dijo todo. La culpa finalmente lo alcanzó. No era capaz de admitirlo en voz alta, pero yo sabía que, en el fondo, sabía que había destruido a sus dos hijas. Una estaba enterrada, olvidada en una tumba sin nombre, y la otra, bueno, la otra pronto la acompañaría. Era casi irónico. Habían luchado tanto para salvar a Gabriela, pero en ese momento, ninguno de ellos estaba realmente presente para ella. Se aferraban a una versión de la realidad que ya no existía. Finalmente, después de semanas de deterioro, Gabriela recibió la noticia que todos temían, pero que nadie se atrevía a verbalizar. Su cuerpo estaba rechazando el riñón de manera irreversible. Ya no había opciones, no habría otro trasplante. No había tiempo. Mis padres estaban en la habitación cuando el médico les explicó la situación. Lo siento, dijo el doctor con una expresión seria. Hemos hecho todo lo posible, pero el cuerpo de
Gabriela no acepta el riñón. Su condición va a empeorar rápidamente. La habitación se llenó de un silencio frío, incómodo. Mi madre, que hasta ese momento había mantenido una actitud de negación, se desplomó en la silla, como si el aire hubiera sido succionado de su cuerpo. No puede ser, susurró, mirando al doctor como si hubiera cometido un error, pero no lo había hecho. Sabía que no había error. La vida de Gabriela se estaba apagando, y pronto no quedaría nada de ella. Papá, sentado en la esquina, no dijo una palabra. Su rostro estaba pálido, y sus ojos miraban fijamente el suelo, incapaz de encontrar una respuesta a lo que estaba ocurriendo. Yo, por mi parte, no pude evitar sentir una satisfacción oscura y profunda. Gabriela estaba pagando el precio. Mis padres, tan orgullosos, tan seguros de sus decisiones, estaban comenzando a enfrentar las consecuencias de su arrogancia. Pablo, por otro lado, no estaba en ninguna parte. No hizo acto de presencia durante los días más difíciles de Gabriela. Sus excusas se habían agotado, y al igual que mi familia, él también había decidido que no valía la pena enfrentarse a la realidad. La siguiente vez que Gabriela abrió los ojos, estaba sola. Mis padres ya no podían soportar verla así. Habían estado allí, pero a medida que su estado empeoraba, sus visitas se hicieron menos frecuentes, más cortas. Siempre había alguna excusa, alguna razón por la que no podían quedarse. Y Pablo, él ni siquiera se molestó en regresar. ¿Dónde está Pablo?, preguntó Gabriela una mañana, con la voz débil y entrecortada. Las enfermeras se miraron entre sí, sin saber qué decir. No lo sabemos, Gabriela. No ha venido en un tiempo, dijo una de ellas, tratando de sonar tranquilizadora, pero el daño ya estaba hecho. Gabriela cerró los ojos y por primera vez vi cómo una lágrima rodaba por su mejilla. Lo sabía que la habían abandonado, que todos aquellos que prometieron estar allí para ella en sus mejores momentos no podían soportar estar a su lado cuando más los necesitaba. Yo, por mi parte, no podía estar más satisfecha. Aquel que me había desechado, aquella que se había beneficiado de mi muerte, todos aquellos que me habían traicionado, ahora estaban enfrentando el mismo destino. Gabriela moriría sola, tal como yo había sido enterrada sin ceremonia. Mis padres, tan obsesionados con salvarla, ahora estaban más lejos de ella que nunca. Cuando Gabriela finalmente falleció, el hospital estaba en silencio. No hubo lágrimas ni gritos. Fue un final tranquilo, casi desprovisto de emoción. Al igual que yo, se fue sin que nadie realmente notara su partida. Y eso, pensé, era la mayor venganza de todas. Los días que siguieron a la muerte de Gabriela fueron una farsa. Mis padres, aquellos que habían insistido tanto en salvarla, apenas mostraron emoción. Claro, hicieron lo que se esperaba de ellos, lo que la sociedad exigía. Organizaron un funeral sencillo, mucho más decoroso que el mío, pero aún carente de la verdadera tristeza que debería acompañar la pérdida de una hija. Sus caras permanecían inexpresivas, endurecidas por los años de negación y arrogancia. Eran incapaces de procesar lo que realmente había ocurrido, lo que ellos mismos habían provocado. Pablo, en cambio, no apareció en absoluto. Nunca volvió al hospital, ni siquiera para despedirse de Gabriela. Era como si toda esa parte de su vida hubiera sido borrada de su mente, relegada a un rincón oscuro que prefería no recordar. Yo sabía que, para él, Gabriela había dejado de existir mucho antes de su muerte. Para Pablo, su valor radicaba únicamente en su apariencia, en la promesa de una vida perfecta al lado de una mujer hermosa y sana. Pero cuando su salud comenzó a fallar, su interés se desvaneció. Esa indiferencia era su verdadera naturaleza. Lo había visto conmigo también, aunque no me había dado cuenta en su momento. ¿Cuántas veces había ignorado mis propios problemas? ¿Cuántas veces había fingido escucharme mientras solo pensaba en él mismo? Y ahora, Gabriela estaba experimentando lo mismo, pero a un costo mucho mayor. Me imaginaba la vida de Pablo ahora. Probablemente ya estaba con otra mujer, alguien más joven, más fuerte, alguien que pudiera cumplir con sus exigencias superficiales. Podía verlo, sentado en algún bar, riendo con amigos, como si nada hubiera pasado, como si las dos hermanas que habían marcado su vida nunca hubieran existido. Pero mientras Pablo se alejaba de la tragedia, mis padres no podían hacer lo mismo. En algún momento, la realidad de lo que habían perdido comenzó a golpearles, lenta y dolorosamente. Al principio, fue solo en pequeños gestos. Mi madre, que siempre había sido tan meticulosa con su apariencia, dejó de preocuparse por su aspecto. La vi sentada frente a un espejo una tarde, mirando su reflejo sin hacer nada, como si ya no supiera quién era. Todo esto por nada, murmuró, sin darse cuenta. Escuchaba. Mi padre, por otro lado, intentaba seguir con su vida como si todo estuviera bien, pero en cada paso, en cada acción, había una sombra de desesperación. Se aferraba a su rutina diaria, pero sus manos temblaban al sostener el periódico, y sus ojos ya no brillaban con la misma seguridad que antes. La arrogancia que siempre lo había caracterizado se había desvanecido. Ahora no era más que un hombre roto, incapaz de aceptar la verdad. Perdimos a nuestras hijas. Le escuché decirle a mi madre una noche, en un susurro lleno de dolor. Las perdimos, y es nuestra culpa. Me detuve en seco. Esas palabras, tan simples y directas, llevaban consigo todo el peso de años de negación, de errores cometidos. Pero ya era demasiado tarde para arrepentimientos. Ya no había nada que pudieran hacer para cambiar lo que había sucedido. Mis padres, Pablo, todos ellos habían jugado con mi vida y con la de Gabriela. Nos habían tratado como piezas de un tablero, moviéndonos según sus necesidades y deseos, sin pensar en las consecuencias. Pero ahora, las consecuencias eran inevitables. La muerte de Gabriela había sido el último clavo en el ataúd de su arrogancia.
infancia. Y yo estaba allí, observando cómo todo lo que una vez habían valorado se desmoronaba ante sus ojos. Había algo profundamente satisfactorio en verlos enfrentarse a su propia miseria. Durante tanto tiempo, yo había sido la que sufría en silencio, la que cargaba con el peso de sus decisiones egoístas. Pero ahora, eran ellos quienes estaban atrapados en esa prisión emocional, y no había escape. Un día, mientras observaba a mi padre sentado en el jardín, me di cuenta de que ya no quedaba nada de él. Era solo una sombra de lo que había sido, un hombre atrapado en sus propios pensamientos, incapaz de encontrar la paz. Me acerqué, aunque sabía que no podía verme, y susurré suavemente: ¿valió la pena? No esperaba una respuesta, pero algo en su postura cambió. Sus hombros se encorvaron aún más y dejó caer el periódico que había estado sosteniendo. Se quedó inmóvil, mirando al vacío, como si finalmente hubiera comprendido la magnitud de lo que había hecho. Mis padres, que alguna vez habían sido la personificación de la autoridad en mi vida, ahora no eran más que figuras tristes y quebrantadas. La culpa los estaba consumiendo lentamente y yo lo disfrutaba. Era mi venganza, un castigo mucho más profundo y duradero que cualquier otra cosa que hubiera imaginado. Mientras observaba cómo sus vidas se desmoronaban, pensé en Gabriela. ¿Habría merecido este destino? Parte de mí quería sentir pena por ella, por la hermana que, al final, solo fue otra víctima de la ambición y el egoísmo de nuestros padres. Pero otra parte de mí no podía olvidar lo que había hecho. Cómo había aceptado mi riñón sin dudar, sin siquiera considerar el costo que tendría para mí. Gabriela no era inocente, no del todo. Y ahora, estaba pagando el precio de sus decisiones. El día en que mi madre finalmente habló sobre mí, su voz temblaba. Estaba sentada en la cocina, con las manos entrelazadas, mirando la mesa vacía. ¿Crees que deberíamos haber hecho más por Carla?, le preguntó a mi padre, su voz apenas un susurro. Mi padre no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en el suelo, y cuando finalmente habló, su voz era baja, llena de amargura. No hay nada que podamos hacer ahora. Ya es demasiado tarde. Demasiado tarde. Esas palabras resonaron en mi mente como un eco distante. Sí, era demasiado tarde para ellos, para Gabriela, para Pablo. Pero para mí, la satisfacción de verlos sufrir apenas comenzaba. Los días siguientes a esa conversación en la cocina estuvieron cargados de un silencio incómodo en la casa. Mis padres apenas hablaban entre ellos, y cuando lo hacían, sus palabras eran breves, como si no tuvieran la energía para decir algo más. Habían comenzado a vivir como fantasmas, moviéndose en la rutina sin propósito alguno. El brillo en sus ojos, la arrogancia que alguna vez los definió, se había apagado por completo. Recuerdo claramente el día en que todo llegó a un punto de ruptura. Fue una tarde gris, el cielo cubierto de nubes bajas, y el aire estaba cargado de una tensión extraña. Mi madre estaba en la sala, mirando las fotos de Gabriela y de mí cuando éramos niñas. Sostenía una de las fotos entre sus manos temblorosas, pero sus ojos estaban vacíos, como si ya no pudiera conectarse con los recuerdos felices que esas imágenes representaban. De repente, escuché a mi padre entrar. Sus pasos eran pesados, y cuando lo vi, noté que sus hombros estaban más caídos de lo habitual. Se detuvo en el marco de la puerta y la miró por unos segundos, como si no supiera cómo empezar la conversación. Tenemos que hablar, dijo finalmente, su voz ronca, como si le costara articular las palabras. Mi madre levantó la vista lentamente, como si estuviera despertando de un sueño. ¿Hablar de qué?, preguntó, aunque el cansancio en su tono sugería que ya sabía de qué se trataba. Mi padre entró en la sala y se sentó frente a ella. Se quedó en silencio por unos segundos más, sus manos nerviosas entrelazadas en su regazo. Carla, comenzó, pero su voz se quebró, y por un momento pensé que no iba a ser capaz de continuar. Yo estaba allí, observándolos desde la esquina de la habitación, sin poder apartar la mirada. No podía negar que había una satisfacción oscura creciendo dentro de mí. Finalmente, estaban hablando de mí. Finalmente, estaban enfrentando lo que habían hecho. Pero sabía que no iba a ser una conversación fácil, no para ellos. Carla está muerta, continuó mi padre, con una amargura que nunca antes había escuchado en su voz. Y nosotros la matamos. Mi madre lo miró fijamente, como si hubiera sido golpeada en el estómago. La vi abrir la boca, como si fuera a decir algo, pero no salió ninguna palabra. Solo el sonido de su respiración acelerada llenaba el espacio entre ellos. No, susurró finalmente. No fue nuestra culpa. Ella no quería ayudar a Gabriela. No tuvimos opción. Las palabras de mi madre cayeron pesadas en la habitación, pero yo sabía que eran solo excusas. Era su forma de justificar lo que habían hecho, de evitar enfrentar la verdad de que su egoísmo había llevado a la muerte de una hija y a la lenta destrucción de la otra. Mi padre sacudió la cabeza, visiblemente frustrado. Deja de mentirte, por favor, dijo con severidad. Sabes que lo que hicimos estuvo mal. Lo sabías entonces y lo sabes ahora. Forzamos a Carla a hacer algo que no quería, y eso la mató. Mi madre empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración, de rabia por no poder seguir negando la realidad. La vi frotarse las sienes, como si estuviera intentando borrar el dolor con sus manos. ¿Qué querías que hiciéramos?, gritó de repente. ¿Dejar morir a Gabriela? ¿Ver cómo nuestra hija se consumía sin hacer nada? Mi padre permaneció en silencio por un largo rato. Sus manos seguían temblando, y cuando finalmente habló, lo hizo con una calma que me sorprendió. Ya está muerta también, dijo suavemente, casi en un susurro. Perdimos a nuestras dos hijas, y no podemos hacer nada para cambiarlo. Esas palabras finalmente hicieron que mi madre se desplomara completamente. Su rostro se cubrió con las manos, y los sollozos que siguieron fueron desesperados, casi inhumanos. Era como si todo el dolor que había estado conteniendo durante meses finalmente hubiera estallado. Las lágrimas
lágrimas corrían por su cara y su cuerpo se sacudía violentamente. Yo los miraba, inmóvil, sin sentir compasión alguna. Mi venganza estaba casi completa. La satisfacción que sentía al verlos enfrentarse a la magnitud de su error, al precio que habíamos pagado tanto Gabriela como yo, era indescriptible. No era solo justicia, era el reconocimiento de que, al final, sus acciones los habían destruido a ellos también. Mi padre se levantó de la silla y caminó hacia la ventana. Miró hacia el jardín, pero yo sabía que no veía nada. Su mente estaba atrapada en el pasado, reviviendo cada decisión, cada palabra que había dicho, cada vez que me ignoró o me forzó a sacrificarme por Gabriela. No puedo seguir así, dijo en voz baja, sin volverse hacia mi madre. No puedo soportar esta culpa. Mi madre levantó la vista hacia él, pero no dijo nada. Sus ojos estaban rojos e hinchados, y su rostro parecía haber envejecido años en cuestión de minutos. ¿Y qué piensas hacer?, preguntó, su voz apenas un susurro. Mi padre no respondió. Se quedó mirando por la ventana durante varios minutos, en un silencio profundo. Yo lo observé, preguntándome si finalmente había entendido lo que yo ya sabía desde hacía mucho tiempo, que no había redención para ellos, que no había forma de volver atrás. Finalmente mi padre habló de nuevo, su voz vacía de emoción. No lo sé, pero ya no tiene sentido seguir fingiendo que todo está bien. Esas palabras resonaron en la sala como un eco lejano, y yo supe que mi venganza estaba completa. Había conseguido lo que quería. No solo la muerte de Gabriela o la destrucción de su matrimonio con Pablo. No, había conseguido algo mucho más profundo. Había destruido a mis padres desde dentro, obligándolos a enfrentar su culpa, su egoísmo y la verdad de que nunca me habían amado de verdad. Mientras los observaba, sentí una calma oscura apoderarse de mí. Finalmente, todo había terminado. Ellos estaban rotos y no había forma de repararlos. Me alejé lentamente, dejando atrás esa escena de desolación y tristeza. Sabía que el vacío que habían creado en sus corazones nunca se llenaría, y en ese vacío yo siempre estaría presente, como un recordatorio constante de lo que habían hecho.